Saludos a todas y a todas, ¿cómo andan? Bueno, hoy en este espacio que hemos dedicado a la memoria del padre José Lascano, vamos a mirar su paso por Ecuador, su paso por Fe y Alegría Ecuador, y para eso hoy nos acompaña Xiomara Cedeño, compañera subdirectora de Fe y Alegría en Ecuador, y ha estado interactuando en distintas instancias del movimiento a nivel global. Xiomara, ¿cómo estás? Gracias por darnos estos minutos. Saludos, Héctor, y a todos los que van a escuchar esta entrevista. Es para nosotros pues muy grato esta convocatoria porque aquí a Joseba se le tiene mucho cariño. En la semana pasada hablábamos con el padre Jesús Orbegoso, quien fue director de Fe y Alegría por muchísimos años, y hoy día es el rector de los institutos universitarios de Fe y Alegría en Venezuela. Y el padre Jesús Orbegoso nos contaba un poco cómo fue eso que Joseba llegó a parar a Ecuador como director de Fe y Alegría. Y nos llamaba mucho la atención cuando él decía que el que es hoy general de la compañía, el padre Arturo Sosa, que en ese momento era provincial en Venezuela, pues lo manda a Fe y Alegría, y luego siendo Jesús Orbegoso director, y luego siendo Orbegoso director, es el que lo manda a Ecuador. Entonces ahí había muchas anécdotas del por qué no fue director de Fe y Alegría en Venezuela, pero sí fue director de Fe y Alegría en Ecuador. Xiomara, ¿tú qué recuerdas de esa época del Joseba, director de Fe y Alegría Ecuador? Mira, yo no estaba en oficinas, yo trabajaba en un colegio en ese momento, pero lo recuerdo como un hombre sencillo, humilde, austero, hasta en su vestimenta. Respecto de su rol de director, pues eso, ir a los colegios y su pregunta típica, ¿cómo están? ¿Cómo están? Luego con ese amor profundo a fe y alegría, muy discípulo del padre Velas, creo que muchos no conocimos a Velas, pero con lo que Joseba nos podía transmitir podíamos como intuir ese ímpetu, ese atrevimiento, ese riesgo a ir hacia más. En el discurso de Joseba siempre estaba el tema de la transformación de la vida de las personas más vulnerables y de la sociedad. Yo lo recuerdo con trato cercano, respetuoso, con un despacho de puertas abiertas que aunque no hubieras pedido cita, podías venir por acá y pasar saludando por la oficina, ¿no? Hay cosas, hay rasgos característicos de este Joseba, pues que coinciden mucha gente en el Centro Gumilla, en Fe Alegría Venezuela, y que retratan exactamente como tú lo recuerdas, ¿no? Una persona cercana, muy humilde, muy austera. ¿Eso cómo se reflejó en Fe Alegría en Ecuador, Xiomara? Tú que estabas en un centro educativo, más allá del trato personal, ¿crees que hubo algún rasgo distintivo de su gestión que se veía en los centros educativos? Sí, yo creo que Joseba puso como dos cimientos muy importantes que ahora pues tiene continuidad y progreso. El tema de que fe y alegría es transformación de vidas y personas. Él siempre decía, no estamos aquí para tener colegios, estamos para transformar vidas, ¿no? Y luego también esa idea muy fuerte que hoy día es base de nuestra acción pública, de que el Estado es derecho, es el garante del derecho a la educación y que fe y alegría es un aliado estratégico. Es como darle ese giro de que no es que el Estado nos daba por los profesores y tal, sino que el Estado tenía la obligación y tenía que reconocer además a Fe y Alegría como un actor fundamental para que pueda cumplir su rol. Y luego ya veo también algunos aportes, o sea, Joseba impulsó en Ecuador, que en ese tiempo también era un programa federativo, el P1, la mejora de la calidad de la educación, que luego pues en el país hasta ahora lo vivimos y es el paraguas de todos nuestros procesos. También la dignificación docente, por esto que te comentaba, ¿no? Luchó de manera incansable por un salario digno y reconocimiento del docente con las mismas oportunidades del docente del magisterio fiscal, porque aquí en Ecuador a los privados, diríamos, de escasos recursos se le pagaba un salario, a los colegios privados más pudientes otro salario y a los del Estado otro. Entonces él equiparó, trató de luchar por eso, ¿no? Eh, Otra de las cosas que recuerdo que se impulsaron en tiempo de Joseba eran los centros de capacitación laboral. Quizás como venía de Venezuela, pues también trajo consigo ese modelo como un tema de la promoción de las personas y las comunidades.
Empezó también la desconcentración territorial de Fe y Alegría Ecuador. Antes se manejaba todo desde una gran oficina en Quito y luego pues ya se fueron creando regionales y él inclusive fundó una de las zonales, que es la zona Santo Domingo, para que las personas que estén cerca de los centros puedan ir acompañando más contextualmente que de lo que puedes tener la visión desde acá, ¿no? Y claro, yo le considero en este momento como un referente de lo que en ese momento no llamábamos acción pública, pero hoy es acción pública por el derecho a la educación. Tomara, y en estos cambios, bueno, vaya que sí dejó huella primero, hay que decir, institucionalmente, hubo cambios sustanciales, profundos, que hoy tienen continuidad, como tú lo indicas. Algo que nos llamó mucho la atención, y recuerdo particularmente muchos diálogos con Joseba, tuve la fortuna de trabajar con él en oficina justo cuando él regresa de Ecuador, iba a la oficina del IRFA y trabajaba con nosotros en el IRFA de Caracas, de Venezuela, y nos hablaba mucho de cómo fue ese relacionamiento con el Estado ecuatoriano, que en ese momento en presidencia Rafael Correa, que también marcó un hito en la política ecuatoriana, y cómo luego de ir y venir, al final terminó pues casi que siendo el confesor muchas veces de Rafael Correa en muchos sentidos. Y quisiera que me hablaras un poquito de esa relación fe, alegría, Estado, más allá de la reivindicación del magisterio, cómo era antes y qué fue exactamente lo que hizo en la gestión de Joseba que marcara como un antes y un después en la relación fe, alegría, Estado. Tengo que decirte que la relación del Estado con Fe y Alegría es como de larga data, ¿no? Muchas direcciones han abonado en esta relación y de hecho tenemos como que algunas cosas bastante privilegiadas que no tienen otros movimientos similares, ¿no? Pero bueno, en el tema de Joseba yo creo que le puso un énfasis especial a pasar del concepto de ayuda, el Estado que ayuda, al Estado que tiene que cumplir su responsabilidad porque es el garante del derecho a la educación de los niños, niñas. Y también ese subir como el nivel de fe y alegría de un colaborador a un aliado estratégico. Entonces, eso siempre lo usamos, ¿no? Es como muy fuerte porque una cosa es cuando pides favores y otra es cuando, oiga, yo colaboro con usted para que usted pueda cumplir su misión, ¿no? Y claro, ahí Joseba hizo mucho lobbying, creo que tenía amistades comunes con el presidente, consiguió que desde el Ministerio de Finanzas se asigne una cantidad importante de dinero para pagar los sueldos a Fe y Alegría. Esta modalidad duró desde el 2010 hasta el 2012, o sea, en pleno periodo de trabajo de Joseba, y él dejó como afianzado luego los convenios y resoluciones posteriores. Yo de las cosas que más recuerdo como anécdota, porque era participante del Congreso Internacional del 2010, que estaba aquí en Quito con todas las personas de la federación, estábamos en el Congreso, pero también estábamos como al pendiente. Viene el presidente, no viene el presidente. No, que el presidente ahora quiere que vayamos a Palacio. Entonces fue todo un movimiento allí que la verdad los participantes estábamos un poco inquietos porque claro, era como inédito que invite a todas las personas que estaban participando en un congreso a Palacio y de hecho pues se dio, ¿no? Tuvo la reunión, allí pues el presidente Correa dirigió palabras que mostraban su cercanía, afecto, conocimiento sobre fe y alegría. Se encontró con el padre de Nicaragua, con otro el padre niño, o sea, con personas que de alguna manera habían sido también referentes en sus escritos para el presidente. Y ahí él le dijo al padre Joseba, padre, ya sé que estamos haciendo algo, pero todavía no es suficiente. Y se dirigió al ministro de Educación y le dijo, Augusto, en 2 semanas necesito que me resuelvas lo de fe y alegría. Lo de 2 semanas se demoró un poco más de 2 años, pero lo que puedo decirte en la actualidad es que se pudo firmar un convenio en el 2015 donde los educadores y educadoras ya son trabajadores del Estado y reciben la misma remuneración, el mismo reconocimiento y posibilidades de un docente fiscal. Entonces, eso para nosotros pues tuvo su semilla en toda la gestión de Joseba.
Y actualmente pues hay también desde el 2021 una resolución en la que ya no es un convenio, sino una figura legal de mayor jerarquía que nos permite que el Estado se responsabiliza en el dotar de docentes a fe y alegría. Entonces, como puedes mirar, pues este lobbying, trabajo constante, cercanía y sobre todo creo yo también esa incansable deseo de mejorar la educación, ¿no? Porque si tienes educadores formados, bien remunerados, pues obviamente vas hacia una calidad educativa. Geo, estamos hablando con Geomara Cedeño, ella es subdirectora de Fe y Alegría en Ecuador, ha sido parte de distintas instancias en el movimiento global, pero hablamos de específicamente de una época y de un personaje, hablamos del padre José Lascano, quien murió, partió a la casa del padre, como decimos, el 17 de abril de este año, y Joseba en sus memorias que escribió justo cuando cumplió 85 años, las escribió en una casa de retiro que tienen los jesuitas en Venezuela, a la orilla de la playa. Un momento, un lugar quizás muy bueno para pensar, para discernir, para reflexionar y luego para escribir. Y él dedicaba un capítulo a Fe y Alegría y decía que ese había sido el regalo de su vida. Y el regalo de su vida hablaba de Fe y Alegría Venezuela y de Fe y Alegría Ecuador, por supuesto. A su vuelta de Ecuador, existe en Venezuela un movimiento que se llama el Muévete y Verás, que fue como una insistencia muy pastoralista, muy misional, para que quienes trabajábamos en el movimiento, quienes trabajábamos en Fe y Alegría, pues comprendiéramos un poco más esto que tú mencionabas hace un rato, no estamos aquí para tener escuelas, sino para transformar vidas, y para que cada uno de los programas de Fe y Alegría en Venezuela comprendiera cuál era su rol misional. ¿Por qué traigo esto? Porque de ahí sale un libro que es Fe y Alegría, un movimiento con espíritu. Y quizás la pregunta que te hago ahora es desde ese Joseba pastoralista, desde ese Joseba jesuita, ¿cuál crees tú que fue el aporte a lo misional en Ecuador? Más allá de lo que tú mencionabas hace un ratito, del trato con las personas, de su relación con otros, pero hacia lo interno del movimiento, ¿crees que hubo una diferencia en los trabajadores, en los docentes, en los estudiantes, en los niveles de comprensión misional? Que su carisma era acompañar. Yo creo que él, más que la gestión y la organización, su carisma era realmente acompañar a las personas, animarles, ese como que tú puedes, esa palmada de estás llamado a un poquito más, secundar a que los otros se lancen. Conmigo lo hizo, yo como te decía era rectora de un colegio en ese tiempo y me invitó a dirigir una de las regionales más grandes de Ecuador, que es la que tenemos en Pichincha. Y en ese momento no le acepté, pero luego la vida me trajo para acá, ¿no? Entonces, eso, confiaba mucho en las personas y como que buscaba que las personas saquemos lo mejor de nosotros mismos para ponerlos al servicio. Su incansable transmisión de lo que era la figura del padre Velas. Él siempre tenía como el discurso de Velas esto, Velas aquello, en esta circunstancia Velas pensaría, y esa recuperación también de las figuras de Abraham y Patricia en la historia y espiritualidad de fe y alegría. Yo creo que está también como esa invitación o convocatoria a tener un espíritu de colaboración, el trabajo en equipo. Él se fiaba muchísimo de los equipos, ¿no? La búsqueda de la generosidad y esto de que la espiritualidad no puede estar separada de la transformación del grupo humano, ¿no? No puedo ser buen cristiano si no estoy en buenas relaciones, no puedo decir que busco la transformación si no hay signos concretos de transformación. Recuerdo que en un aniversario de Fe y Alegría Ecuador, creo que era el 44, nos convocó a todos los rectores a decir, bueno, ¿qué van a transformar en su comunidad? Y nos tocó hacer muchas tareas, no solamente festejemos hacia adentro, sino mostremos a la comunidad que con la presencia de fe y alegría algo mejora. Y yo creo que eso es un signo de espiritualidad transformadora. Nos decía el padre Jesús Orbegoso que cuando se firma el convenio con la provincia de Ecuador para que Joseba vaya, se firma por 3 años. Y al final Joseba terminó estando 7 años, más del doble del tiempo en el que había sido encomendado. Y preguntarte un poquito, Geo,
¿Por qué crees que tardó más del tiempo? ¿Crees que se apegó al país, a las personas? ¿Qué crees que marcó su estadía, el mayor tiempo de su estadía en Ecuador? Bueno, creo que él se quedó más en Ecuador porque sintió que fue avanzando, sobre todo en este como cometido que tenía él de la responsabilidad del Estado, ¿no? Y ya sabes que aunque las relaciones con el Estado no deberían ser relaciones personales, sin embargo, todavía nos movemos mucho por ahí, ¿no? Entonces, creo que Joseba sentía como que necesito dejar esto bien encaminado o al menos con una documentación para seguir. Porque luego él, cuando se fue de Ecuador, pues yo creo que fue una salida silenciosa, fíjate. No recuerdo un evento de agradecimiento. Bueno, a él no le gustaban los actos formales, no le gustaban los regalos, las comidas lujosas y esas cosas. Él no, él era más bien sencillo. Como en ese tiempo estaba en un centro educativo, pues no, uno no está muy al tanto de los motivos. Entendíamos que era una cosa propia de los sacerdotes que hoy están aquí, mañana están allá. O sea, luego también con el tiempo he conocido algunos sinsabores, porque ya sabes que en la gestión tienes amigos y tienes otros que no, de alguna manera, pues no comparten contigo ciertas ideas. También entendí que a lo mejor había una concepción distinta entre jesuitas del tema de la responsabilidad del Estado a la pérdida de alguna manera de incidencia en la identidad de los colegios de fe y alegría. Creo que por ahí alguna cosa, pero no la puedo profundizar porque no la viví, ¿no? Lo que sí recuerdo es que donde yo trabajaba en el sur de Quito, hay al menos 7 colegios por el sector y nos convocó una reunión. Y en esa reunión, pues nos contó, voy a dejar fe y alegría, ya tengo que irme a Venezuela, pero ustedes tienen que seguir muy animados, tal es como esa exhortación. Y luego aquí en la oficina, yo para esta entrevista he preguntado a algunos, porque como no he vivido muy directamente, también, bueno, ¿qué recordaban, no? Y aquí me dicen los antiguos que sobre todo calidad humana, amplia sonrisa, el brillo en los ojos, invitando a trabajar por una educación de calidad para todos y todas. Te quiero agradecer muchísimo, Geo, por estos minutos y que hayas podido compartir con la red, con el movimiento, el paso de Joseba por Ecuador. Nos va a servir muchísimo para compartir su memoria, para compartir su trabajo, sus años de servicio. Y como ha dicho también Orbegoso, sin duda fue Joseba un experto en velas, aunque eso no sea una materia de estudio, pero se convirtió en un experto y quienes no nos cruzamos con el padre Velas por cuestiones cronológicas, simplemente hemos podido conocer muchos de sus momentos, de su tránsito para la formación, para la creación de Fe y Alegría, y quizás hoy en las manos de Dios está la beatificación de Patricia y de Abraham, y sobre todo el enaltecimiento de la figura de Patricia como el reconocimiento al trabajo que hacen cientos, quizás miles de mujeres en el movimiento Fe y Alegría, que sin duda es un movimiento de mujeres reconocido así por el padre Vela desde un principio. Entonces, nada, agradecerte mucho, Geo, por estos minutos. Gracias, Héctor. Un abrazo y a seguir trabajando para que este movimiento pues tenga identidad, porque desde esa identidad y de esa intención creo que es la responsabilidad que ahora tenemos entre manos. Un abrazo, cuídate. Saludos a los compañeros y a las compañeras. Geomara Cedeño, subdirectora de Fe y Alegría en Ecuador, que nos ha acompañado el día de hoy en este ciclo de videos que estamos haciendo de entrevistas para recordar y reconocer el trabajo del padre José Balascano, que murió el 17 de abril de este año 2023 en España y que es fundamental en la historia, en la memoria del movimiento Fe y Alegría en todo el mundo.